justo nos conviene. ¿Y quién es el justo y quién es el necio o malvado? Porque no podemos aterrizar un tema sin que nosotros podamos definir una cosa y la otra. Y vamos a empezar por el más rudo. ¿Quién es el malvado y quién es el necio? El necio es aquel que en su corazón dice: no hay Dios. Es quien ha despreciado la sabiduría que proviene de lo alto y ha desechado reverenciar y caminar en el temor a Dios. Su preocupación diaria no consiste en agradar a Dios. Por el contrario, transita, dice la palabra, por un camino de oscuridad y solo piensa en hacer el mal. Pero lo tremendo de esto es que no solamente piensa en hacer el mal, sino que se deleita en hacer el mal. Y dice la palabra que no está en paz si no hace lo malo, pierde el sueño si no hace caer a alguno. El camino de los malvados, dice la Escritura, es oscuro y ni siquiera saben contra qué tropiezan. Su vida se les acorta. O ustedes pueden ver las noticias que presentaron los jóvenes ahora. Viven como reyes por un poco tiempo, pero su vida es tan fugaz como las estrellas fugaces, ¿verdad? Si nosotros no estamos viendo al firmamento, no la vemos. Nos dice el que está a la par: ¿viste la estrella? ¿Dónde? Ya no la vemos. Así es la vida del malvado. Es una vida que se acorta. Su porvenir es ruinoso. No cuentan con la ayuda de Dios, sino por el contrario, el Señor destruye a los que hacen el mal y no permanecen en la tierra, y de su destino final, dice la Escritura, que será un lugar de tormento por la eternidad. Apocalipsis 21:8 señala: pero en cuanto a los cobardes, escuche bien, los incrédulos, los odiosos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Ahora, ¿quién es el justo y quién es el sabio? El justo es aquella persona que trata de agradar a Dios con toda su vida y de caminar conforme a la voluntad divina, apartándose de la senda del mal. El honrar al Señor como lo hace el justo alarga la vida y nos garantiza un porvenir alegre. Y la promesa del Señor para el justo es de que permanecerá para siempre y reinará con Dios y con el Cordero para siempre. Apocalipsis 22:5. Por eso el mensaje es: la senda del justo nos conviene. Ahora, si la senda del justo nos conviene, si el camino del justo nos conviene, ¿cómo yo puedo ser justo? ¿Cómo puedo dejar de ser parte del grupo de los malvados y pertenecer al camino de los justos, al grupo de los justos? ¿Cómo puedo ir por la senda del justo? ¿Y cómo puedo saber si estoy transitando o no por la senda del justo?
La Escritura nos da la respuesta, pues indica que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para restituir la relación con el hombre que se había perdido. Dios envía a su Hijo para restituir, para tender puente en aquello que se había perdido y restituir la relación con Él. Y dice, no solamente restituir la relación, sino redimirnos, liberarnos de las consecuencias del pecado y darnos la condición de hijos justificados por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Y finalmente darnos la condición de justos. Por eso la Escritura señala que en Jesús Dios ha hecho nuestra sabiduría, Dios ha hecho nuestra santificación y Dios ha hecho nuestra redención. Santificación y justificación en este caso llevan la misma connotación. Y cuando la palabra del Señor nos dice que Cristo es nuestra sabiduría, significa que en el tiempo oportuno y en la forma apropiada, escuche bien, en el tiempo oportuno y en la forma apropiada, Dios envió a su Hijo. ¿Y por qué decimos en la forma apropiada? Porque lo envió en forma de hombre para liberarnos del yugo opresor del pecado que habíamos abordado en Génesis 3. Para que el ser humano pudiese pasar del grupo de los necios al grupo de los sabios, del grupo de los malvados al grupo de los justos, del grupo de los que no tienen acceso a la presencia de Dios, al grupo en donde Jesús trazó la senda hasta el trono de la gracia, del grupo de los que viven sin esperanza al grupo que espera en las promesas de Dios y en la esperanza de una vida futura junto al Señor. Jesucristo fue, Jesucristo es y Jesucristo será la forma apropiada en el momento oportuno que Dios mismo determinó para que el hombre malvado deje su condición y se convierta en un hombre justo. Así como Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de cautiverio, asimismo Jesucristo ha sido designado por el Padre como su Hijo amado, enviado en forma de hombre para sacar al hombre de cautiverio, para sacar al hombre del pecado que lo tenía cautivo y que lo tenía oprimido y sin oportunidad de gozar de una vida eterna que Dios tiene prometidos para todo y cada uno de nosotros. Así como Moisés emprendió el viaje en la cual había una columna de humo de día y una columna de fuego de noche para guiar al pueblo por la senda correcta, asimismo Jesucristo ha sido designado nuestra luz. Como dice Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan verso 9, que Jesucristo ha venido, la luz ha venido al mundo. Jesucristo es la luz que nos guía, es la luz que guía el camino de los justos.
por la senda correcta. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. Es la luz verdadera que alumbra a la humanidad y que de acuerdo a los profetas y de acuerdo a la Escritura tenía que venir. La senda del justo nos conviene. Cristo Jesús nos conviene. La senda del justo nos conviene. Cristo Jesús nos conviene. Si Cristo es nuestra justificación delante del Padre, si en Cristo somos justos, si Cristo es quien nos saca de la maldad, del camino de maldad, del camino que nos separa de Dios, ¿qué debo tener claro? ¿Qué debe tener claro cada uno de nosotros? ¿Y qué decisiones tenemos que tomar? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué debo tener claro? ¿Y qué decisiones tengo que tomar? En primer lugar, tenemos que tener claro que la invitación viene del cielo. La invitación no viene ni de parte de Bolívar Morales ni de Comunidad Cristiana del Faro. La invitación viene directa del cielo. Y en el sobre de esta invitación, por dentro, ¿verdad?, hay una frase que indica volverse a Dios. Vuélvanse a mí. Dejen sus malos caminos y vuélvanse a mí. Es gratuita. No hay que pagar por ella. Esa es la segunda condición. Es gratuita. No hay que pagar por entrar a esta fiesta. Es gratuita. ¿Y por qué es gratuita? Porque la honra le pertenece al Señor. No nos corresponde hacer ningún esfuerzo. El esfuerzo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre en perdón de nuestros pecados. Cuando la gente se burlaba de él, rifaban sus ropas y se burlaban diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. El precio lo pagó Cristo cuando tenía sed y le dieron vinagre. El precio lo pagó Cristo cuando literalmente murió asfixiado. El precio lo pagó Cristo cuando vio que incluso el Padre no podía hacer nada por él. Pero a veces nosotros caminamos en orgullos tontos y en soberbias tontas. Y ahí viene el siervazo de Dios y la alfombra roja y todo para que desfile. Pero no. El precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Él es el único que merece honra y gloria. Y por eso podemos ver en el Apocalipsis al Cristo glorificado, detallando entre sus características que es el alfa y que es la omega, las mismas características que en el Antiguo Testamento se le daban al Padre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que a él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre.
nombre ante el cual toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso el libro de Apocalipsis dice que Él tomó las llaves del Hades, el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio. Es gratuita. ¿Qué más nos dice la Escritura sobre esta justificación, sobre esta salvación? Dice que es por fe. El perdón se alcanza por fe. Hasta aquí llevo 3 elementos que vienen de parte del cielo. La invitación, que por dentro dice: vuélvanse a mí. En la parte frontal de la invitación dice: es gratuita. Al final dice: PD, es por fe. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde entonces a mí? Arrepentirnos, volvernos del camino del malo, de los deseos de la carne. Dejar eso, soltarnos. ¿Y qué es el arrepentimiento sino un volverse? Arrepentirnos de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones. Es un dejar. La palabra nos llama hoy a dejar eso. El Señor les dice: ya es el tiempo. Mi hijo está cerca. No te sorprendas, porque a veces pensamos que la muerte es como que va a haber un cambio fundamental. Sí, lo que yo voy a dejar acá cuando me muera es el estuche, pero allá voy a despertar. ¿Dónde voy a despertar? O en el seno de Abraham, o en un lugar de tormento, como despertó el rico muy rico y el Lázaro llagoso. Despertaron en diferentes lugares. Era el rico muy rico diferente al rico muy rico que hacía banquetes y que disfrutaba de todo y hacía el mal. No, era el mismo, pero se dio cuenta que estaba en un lugar de tormento, que tenía sed, y pidió que le enviaran agua, que le enviaran a Lázaro para darle agua. No se puede. ¿Cuándo es el tiempo que nosotros tenemos para arrepentirnos? Right now, dicen los gringos, es ahora. Es ahora cuando nos conviene, es ahora cuando estamos a tiempo. Que no aparezca usted, como le dije a un amigo, y te despiertes y digas: Bolívar, ¿por qué no me dijiste nada? No, yo te lo dije salado. No hay nada que hacer. Es el tiempo de Dios para arrepentirnos. Es el tiempo de Dios para volvernos a Él. Es el tiempo de Dios para dejar todo deseo, todo camino de perversión, todo camino de maldad, todo aquello que no le agrada a Dios. Si Dios no es pecado, Dios no comulga con el pecado.
¿Por qué te sigues deleitando en hacer las cosas que no le agradan a Dios? Eso es lo primero que nos corresponde, arrepentirnos. Lo segundo que nos corresponde, lo podemos ver en Escritura, es permanencia. ¿Y qué significa la palabra permanencia? ¿Qué significa permanecer sino constancia? Constancia, constancia. No hoy sí, mañana no. No hoy sí, mañana tal vez. Constancia, permanencia. Y la palabra dice que debemos considerarnos muertos respecto al pecado. No dice la palabra del Señor que puede ser que nos consideremos muertos respecto al pecado. No, la palabra dice debemos considerarnos muertos respecto al pecado. Pero vivos ¿para quién? Para Cristo Jesús. Y nos exhorta la palabra y se la voy a leer. Dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a seguir los deseos del cuerpo. Escúcheme bien. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento ¿para qué? Para hacer lo que es justo ante Él. Dice así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. El pago que da el pecado es la muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero que nos corresponde, y le decía a un amigo hoy, minutos antes de entrar a esta prédica, lo tercero que nos corresponde es ser de testimonio. Del mismo modo que Cristo es la luz, dice la palabra en Mateo 5:16, del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Para qué? Para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Todos anhelen caminar en el camino de Cristo. Si usted camina en oscuridad y usted dice que es cristiano, ¿quién va a quererse poner el perfume que usted anda encima? Es más, ni siquiera le quieren dar un beso de saludos siquiera, porque ese cachete con cachete puede pegar el olor que usted anda, el perfume que usted anda. Y usted termine diciendo, qué tirada, qué clase pacholí. Que lo que hagamos sea para alabanza, para honra, para gloria del Señor. Que la gente vea en nosotros luz, como Cristo Jesús es luz. El camino de los justos nos conviene. No sea que nos despertemos en el lugar equivocado. Y ustedes saben que para ponernos a dormir no necesitan pedirnos permiso.
nos pueden poner a dormir en el momento en que menos lo pensamos. Solo necesitamos estar vivos. Le ruego al grupo de alabanza que por favor pase mientras vamos haciendo la conclusión. En conclusión, mis queridos amigos y amigas, en esta mañana hay dos caminos: el camino de los malvados o el camino de los necios, y el camino de los justos y de los sabios. Cristo ha sido dado por Dios para sacarnos del camino de la maldad y de oscuridad a un camino de unión con el Padre, y que es un camino de luz. El sacarnos del camino de la maldad al camino de la luz llega como una invitación del cielo. Y esta invitación del cielo es gratuita y es por fe. Por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos corresponde? Arrepentirnos, volvernos de nuestros malos caminos, de la senda incorrecta, y volvernos a Dios. ¿Qué nos corresponde? Perseverar, ser constantes. ¿Qué nos corresponde? Ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a ponernos en pie.